El universo se expande en silencio, y en ese vasto escenario donde las constelaciones tejen sus historias milenarias, surge Sagitario, el arquero del zodiaco, hijo del fuego, mensajero de la verdad, buscador incansable del sentido. Su flecha apunta siempre hacia lo alto, hacia el horizonte que se aleja mientras el alma crece. Sagitario nació con una misión: romper los límites del miedo y del destino impuesto, desafiar las sombras y caminar, incluso cuando el suelo se vuelve incierto, con la certeza de que la vida es una aventura sagrada. Cuando el karma se presenta, Sagitario no retrocede. El karma es el espejo donde se revelan las huellas de vidas pasadas, las promesas no cumplidas, las lecciones que aún deben ser comprendidas. Mientras otros signos buscan evadirlo o entenderlo con lógica, Sagitario lo enfrenta como un guerrero del espíritu. Sabe que el karma no castiga, enseña. No destruye, libera. Es la voz del universo recordando aquello que el alma olvidó. Y en ese encuentro, donde el fuego interior se mezcla con las pruebas del destino, el arquero comprende que no hay enemigo más poderoso que uno mismo. El fuego de Sagitario no se apaga ante la adversidad, se aviva. Cada caída, cada pérdida, cada traición se convierte en una chispa que lo impulsa a elevarse con más fuerza. El karma lo desafía con espejismos, personas que repiten antiguos patrones, caminos que parecen distintos pero llevan a la misma lección. Sagitario los reconoce, los observa y sonríe. Porque en el fondo sabe que su libertad no consiste en huir, sino en trascender. La rueda del karma gira, pero él aprende a moverse con ella, sin miedo, sin queja, con la mirada puesta en la expansión del alma. Sagitario está gobernado por Júpiter, el planeta de la sabiduría, de la abundancia y del destino mayor. Bajo su influencia, el arquero no se conforma con entender las cosas superficiales. Busca el porqué oculto, el mensaje cósmico detrás de cada experiencia. Y cuando el karma lo obliga a mirar dentro de sí, no lo hace con culpa, sino con el deseo profundo de iluminar su sombra. Porque en la oscuridad también hay enseñanza, y Sagitario, con su fuego eterno, se convierte en antorcha en medio del laberinto. No teme a la noche del alma, porque sabe que después del dolor llega la visión. El karma, para Sagitario, no es un verdugo, es un maestro que le muestra el equilibrio entre el impulso de avanzar y la necesidad de comprender. Le enseña que no todo puede resolverse con entusiasmo ni con fe ciega, que la verdad no solo se busca en los templos del mundo, sino también en los silencios interiores donde habita la humildad. Le recuerda que su libertad, tan sagrada y amada, se vuelve completa solo cuando respeta las leyes universales del amor y la causa. Cada acción, cada palabra, cada pensamiento es una flecha lanzada al infinito que tarde o temprano regresa. En su viaje por la vida, Sagitario enfrenta el karma de su propia naturaleza impetuosa. A veces promete más de lo que puede cumplir, a veces huye del compromiso o de las emociones que lo atan. Pero el destino siempre lo hace regresar al punto donde debe elegir entre la evasión y el crecimiento. Y allí, bajo el peso de su propio fuego, Sagitario comprende que la verdadera libertad no es escapar, sino ser fiel a su propósito. El karma lo fuerza a madurar, a convertir su pasión en sabiduría, su impulso en visión, su idealismo en verdad encarnada. El universo observa cómo el arquero aprende a sostener su arco con templanza. Las flechas ya no se disparan al azar, ahora son oraciones, decretos, manifestaciones conscientes. El fuego ya no quema sin control, ahora ilumina. Y cada paso que da se convierte en un acto de creación. El karma se transforma en aliado, en brújula, en eco del alma que le susurra: recuerda quién eres. Porque Sagitario no nació para ser prisionero del pasado, sino para demostrar que el alma puede conquistar su destino cuando se atreve a mirar de frente a su verdad. En el ciclo del renacer, Sagitario se convierte en maestro. Enseña a otros que el karma no debe temerse, sino honrarse. Que cada lección es un peldaño hacia la expansión del espíritu. Que la fe no es un refugio, sino una llama que guía en la oscuridad. Y así, con el arco en alto, el arquero avanza hacia nuevos horizontes, dejando tras de sí las cadenas del ayer, los juicios, las culpas. Lo hace con el corazón libre, con la mirada encendida, sabiendo que incluso el karma se inclina ante aquel que comprende su mensaje. Porque Sagitario no es solo un signo, es un viaje del alma en busca de su verdad eterna. Es el fuego que no se apaga, la risa que rompe el silencio, la sabiduría que surge tras cada caída. Cuando se encuentra cara a cara con el karma, no se rinde ni se justifica. Lo saluda como a un viejo amigo y dice: he aprendido. Estoy listo para seguir.
Y en ese instante, el universo se abre ante él, porque ha comprendido que la libertad más grande no está en el camino que elige, sino en la conciencia con la que lo recorre. Sagitario avanza, eterno y luminoso, hacia la próxima lección, hacia la próxima vida, hacia el infinito que lo llama por su verdadero nombre. Sagitario lleva dentro de sí la llama ancestral de los exploradores cósmicos. Su esencia no pertenece a un solo lugar, a una sola época ni a una sola forma de ser. Su alma ha cruzado continentes, civilizaciones y dimensiones en busca de un mismo ideal, la verdad. Y en esa búsqueda, el karma se convierte en su brújula más profunda, marcando los senderos que lo obligan a recordar lo que prometió antes de nacer. En el fuego de su espíritu se esconde la memoria de antiguas misiones inconclusas, de juramentos hechos ante las estrellas, de sabidurías que una vez transmitió y que hoy debe volver a encarnar. Cada encuentro, cada viaje, cada pérdida tiene un significado más grande de lo que aparenta, pues el arquero nunca camina solo, camina guiado por el eco de su propósito eterno. La energía de Sagitario es la del puente entre mundos. Es la unión entre lo humano y lo divino, entre la razón y la fe, entre la experiencia terrenal y la visión espiritual. Su karma lo lleva una y otra vez a cruzar ese umbral, a probar la fe en medio de la duda, a buscar la luz en medio de la contradicción. En su vida se entrelazan los extremos, la libertad que lo impulsa y la responsabilidad que lo ancla, el entusiasmo que lo eleva y la verdad que lo enfrenta. El karma le enseña que su expansión no puede ser solo hacia afuera, hacia la aventura y el descubrimiento, sino también hacia adentro, hacia el territorio invisible del alma, donde se esconden los mapas del destino. Sagitario representa la evolución del fuego que piensa, el fuego que enseña, el fuego que inspira. Su misión kármica consiste en convertir la experiencia en sabiduría, y esa tarea no siempre es luminosa. Hay momentos en que la vida lo obliga a detenerse, a soltar su arco, a mirar los restos de los caminos que dejó atrás. Allí el karma le muestra que la expansión sin conciencia es solo dispersión. Le recuerda que el conocimiento sin compasión se convierte en arrogancia, y que la verdad sin empatía puede herir más que sanar. Por eso, las lecciones de Sagitario son a menudo duras, pero también grandiosas, le enseñan a equilibrar el fuego de su pasión con la claridad del discernimiento. El alma sagitariana guarda una fe inquebrantable en la justicia universal. Esa confianza lo hace un visionario y, al mismo tiempo, lo expone a pruebas donde debe defender su idealismo ante la crudeza de la realidad. El karma lo desafía a sostener su esperanza incluso cuando el mundo parece no tener sentido, a mantener su alegría incluso cuando las circunstancias se oscurecen. En esos momentos, el arquero recuerda que su luz interior no depende del entorno, sino de su conexión con la fuente divina. Sagitario aprende que la verdadera fe no se demuestra cuando todo sale bien, sino cuando el fuego interior sigue ardiendo en medio de la tormenta. Su alma vibra con los grandes símbolos, con las causas que trascienden lo personal. Por eso el karma lo llama una y otra vez a liderar, enseñar, inspirar, pero también a escuchar. Le enseña que la sabiduría no siempre se pronuncia desde un púlpito o un escenario, a veces se transmite en silencio, a través de la presencia, de la humildad, de la mirada que comprende. El karma lo obliga a equilibrar su impulso de hablar con la necesidad de oír, de enseñar con el deber de aprender. Solo así su fuego se vuelve completo, porque la sabiduría de Sagitario no proviene solo de lo que descubre, sino también de lo que comprende en los demás. Hay un aspecto profundo del karma sagitariano que se relaciona con la verdad personal. El arquero puede pasar gran parte de su vida huyendo de sí mismo bajo la apariencia de buscar respuestas en otros lugares. Puede viajar, cambiar, reinventarse, estudiar, amar y desapegarse, pero en algún momento el karma lo detiene y lo enfrenta a su propia voz interior. Le dice que el viaje más importante no está en el mapa, sino en su corazón. Que la libertad que busca no se conquista alejándose, sino aceptándose por completo. Ese momento es crucial en su destino, cuando deja de ser un fugitivo del pasado y se convierte en un guardián de su propia sabiduría. Entonces el karma deja de perseguirlo, porque ha aprendido lo esencial, que la verdad no se encuentra, se recuerda. Sagitario también lleva una herencia kármica ligada al poder de la palabra. Su voz es fuego creador. Sus pensamientos, decretos del universo. Pero ese don implica una gran responsabilidad, pues cada palabra lanzada es una flecha energética que puede sanar o herir. El karma le enseña a usar su verbo con conciencia, a comprender que enseñar es un acto sagrado, que inspirar es un servicio, que motivar es un deber del alma. Cuando su palabra se alinea con la verdad y la intención correcta, se convierte en guía para otros, en faro de esperanza,
en semilla de transformación. Pero cuando se usa sin dirección o desde el ego, el karma responde con silencio, para que el arquero recuerde el valor de su propio poder. El alma de Sagitario está diseñada para expandirse más allá de lo visible. Su energía se eleva hacia planos donde la mente humana no alcanza. Por eso, muchas veces no encaja en el mundo tal como es. El karma lo obliga a aceptar su diferencia, a vivir sin miedo a ser incomprendido, a sostener su autenticidad aunque el entorno lo critique. Le enseña que la verdadera maestría espiritual no consiste en convencer a todos, sino en permanecer fiel a su esencia sin imponerla. A medida que evoluciona, su luz se vuelve más clara, su propósito más firme. Aprende que no necesita demostrar nada, solo vivir su verdad y permitir que otros se inspiren por resonancia. En los últimos tramos de su evolución, Sagitario aprende el poder de la entrega. Comprende que no todo se puede controlar, que incluso el fuego debe rendirse a la llama mayor del destino. Allí, el karma se transforma en bendición. Lo que antes fue obstáculo se convierte en comprensión. Las pérdidas revelan su propósito. Los caminos cerrados muestran nuevas direcciones. El arquero, ahora sabio, ya no lanza su flecha por impulso, sino por visión. Su corazón, purificado por las pruebas, irradia una paz que solo quienes han conocido la batalla interior pueden comprender. El encuentro de Sagitario con el karma es, en el fondo, el viaje del espíritu hacia la maestría. Cada experiencia, cada herida, cada revelación lo acerca más a su esencia divina. Es el signo que enseña que la libertad no se alcanza rompiendo cadenas, sino comprendiendo su razón de ser. Que el destino no es enemigo del libre albedrío, sino su reflejo más alto. Y que el karma, lejos de ser una carga, es el mapa que guía a los valientes hacia la expansión infinita del alma. En ese eterno viaje, Sagitario se eleva una vez más, con su arco de fuego apuntando al horizonte del cosmos, donde la verdad, la sabiduría y la libertad se funden en una sola llama que nunca se apaga. Sagitario porta en su interior una antigua memoria de luz que lo conecta con los tiempos en que los dioses caminaban entre los hombres. Su energía encarna la promesa de elevar la conciencia humana hacia una comprensión más vasta del universo. Es el viajero del alma que recuerda que todo lo vivido es parte de un ciclo mayor, que cada experiencia es una enseñanza destinada a abrir nuevas dimensiones del entendimiento. Su fuego no es solamente pasión, es la chispa divina que ilumina los rincones oscuros de la existencia para que otros puedan encontrar su propio camino. En su mirada se esconde la visión del infinito, y en su paso, el impulso de un destino que lo trasciende. El karma de Sagitario no solo se manifiesta en los hechos visibles, sino también en los sueños, en las corazonadas, en esas sincronías que parecen casualidades pero que en realidad son mensajes del cosmos recordándole su misión. El arquero vive entre dos mundos, el tangible y el espiritual, y el karma actúa como un hilo invisible que une ambos planos. A veces lo empuja a romper con lo conocido, otras lo obliga a quedarse y aprender paciencia. En ese vaivén de pruebas y revelaciones, Sagitario descubre que la verdadera sabiduría consiste en saber cuándo avanzar y cuándo detenerse, cuándo hablar y cuándo escuchar al silencio que todo lo revela. Su alma lleva la marca del maestro errante. Donde otros ven caos, él percibe patrones, donde otros se pierden, él encuentra sentido. Esa capacidad de visión lo convierte en un faro para los demás, pero también en blanco del karma que lo prueba a través de la duda y la desilusión. Porque antes de enseñar debe aprender, antes de guiar debe tropezar, antes de inspirar debe conocer la sombra de la desesperanza. Así se templa su espíritu, a través de las contradicciones. El karma lo enfrenta a espejos humanos que reflejan sus propias incoherencias, para que las reconozca, las abrace y las transforme en comprensión. Cada decepción le revela que el idealismo sin anclaje se disuelve, pero la fe consciente se vuelve indestructible. Hay en Sagitario una conexión profunda con las leyes universales del tiempo. Siente que el pasado y el futuro se cruzan en su presente, y a menudo vive con la sensación de haber estado aquí antes, de repetir un camino con el fin de perfeccionarlo. Su karma lo lleva a romper ciclos, a cerrar historias que no concluyeron, a liberar nudos ancestrales que aún laten en su sangre estelar. No lo hace solo por sí mismo, sino por toda su línea espiritual. Es el signo que limpia caminos, que purifica memorias, que expande la conciencia colectiva. Su lucha no es individual, es cósmica. Y por eso, a veces, carga más peso del que le corresponde, pero lo hace con la dignidad de quien sabe que está sirviendo a un propósito mayor. El fuego de Sagitario, cuando se alinea con su sabiduría interior,
se convierte en fuego alquímico. Quema la ilusión, transmuta el miedo, libera la esencia. En ese proceso, el karma actúa como catalizador, todo lo que se resiste, se intensifica hasta que el alma lo comprende y lo deja ir. A través del dolor aprende la compasión, a través del error aprende el equilibrio, a través del viaje aprende a regresar a sí mismo. Y cuando finalmente alcanza ese punto de integración, su fuego deja de consumir y empieza a crear. Se convierte en una llama de inspiración para los que buscan sentido en medio de la confusión del mundo. El karma de Sagitario también está ligado al poder de su visión futura. Posee una intuición que le permite ver más allá de lo aparente, pero esa visión puede volverse una carga cuando no sabe cómo manifestarla en el presente. Muchas veces el destino lo pone frente a pruebas que lo obligan a concretar sus ideales, a dar forma a sus sueños, a anclar su expansión en acciones reales. Aprende que el conocimiento sin aplicación es estéril, y que la espiritualidad sin compromiso se disuelve. El universo lo empuja una y otra vez a unir cielo y tierra, pensamiento y acción, ideal y práctica. Cuando lo logra, su vida se convierte en testimonio viviente de su filosofía, y su energía inspira sin esfuerzo, simplemente por existir en coherencia. En lo más profundo de su karma, Sagitario carga la misión de restablecer la conexión entre los seres humanos y la sabiduría universal. Su espíritu vibra con la verdad cósmica, pero debe aprender a traducirla en palabras que el corazón humano comprenda. Esa es su gran tarea, ser puente entre lo eterno y lo temporal. Por eso, a menudo sufre por no ser comprendido, por sentir que su visión va más allá de lo que su entorno puede aceptar. Pero incluso esa soledad es parte de su destino, porque lo impulsa a buscar dentro de sí la validación que el mundo no siempre le da. Y al hacerlo, descubre que su fuerza no depende del reconocimiento externo, sino de su conexión con la fuente divina que lo inspira. El karma también lo enfrenta con su propio fuego desbordado. En su deseo de vivir intensamente, puede quemar etapas, personas o caminos. Su entusiasmo puede transformarse en impaciencia, su sinceridad en dureza, su independencia en aislamiento. El destino le muestra las consecuencias de esos excesos, no para castigarlo, sino para enseñarle a canalizar su energía con conciencia. Así aprende el arte de la moderación sin perder su esencia apasionada. Entiende que la libertad verdadera no está en hacer todo lo que quiere, sino en elegir con sabiduría lo que su alma realmente necesita. Hay un aspecto oculto del karma sagitariano que lo conecta con el arquetipo del guía espiritual. En algún punto de su evolución, debe asumir la responsabilidad de ser faro para otros. No porque lo elija, sino porque su fuego atrae naturalmente a los que buscan luz. Entonces el karma se transforma en servicio. Su vida deja de girar en torno a su propia expansión y comienza a dedicarse a expandir la conciencia ajena. Esa etapa marca su madurez espiritual, cuando comprende que enseñar no es imponer, sino acompañar, que iluminar no es brillar más que otros, sino ayudarles a encender su propia llama. En el silencio de su destino, Sagitario entiende que el karma no es un obstáculo, sino un contrato de evolución. Es la huella que deja el alma cuando decide aprender a través del fuego, la aventura y la verdad. Su espíritu acepta esa carga con alegría, porque sabe que solo quien atraviesa el caos puede comprender la armonía. Solo quien conoce el límite puede entender la expansión. Solo quien enfrenta su sombra puede irradiar verdadera luz. Así, el arquero sigue avanzando, más sabio, más consciente, más libre, guiado por esa voz interior que le recuerda que cada vida es un viaje hacia el infinito, y que su fuego nunca se extinguirá mientras haya estrellas que lo llamen a seguir aprendiendo. El alma de Sagitario vibra con una fuerza que trasciende la comprensión humana. Es una energía nacida del fuego primordial, aquella chispa que dio origen al movimiento de los mundos y que aún late en cada corazón que busca sentido. Sagitario no vino a repetir caminos, vino a abrirlos. En su espíritu vive el impulso de los pioneros cósmicos, los que se atreven a mirar más allá de los límites de la mente y del miedo. Su destino está marcado por el viaje eterno, no solo a través del espacio y el tiempo, sino a través de los niveles de la conciencia. Allí, donde las leyes del universo revelan su propósito, Sagitario se reconoce como un fragmento del fuego creador, una extensión del pensamiento divino en movimiento. El karma de Sagitario se manifiesta en su relación con la verdad. Desde el comienzo de su existencia, ha jurado ser un buscador, un mensajero de la sabiduría que libera. Pero esa promesa lo coloca bajo la mirada atenta del universo, que le exige coherencia entre lo que predica y lo que vive. Cada vez que se aleja de su autenticidad, el karma lo recuerda con la precisión del rayo.
No puede mentirse a sí mismo sin sentir que traiciona algo sagrado. Por eso, la verdad se convierte en su espada y en su carga. En su viaje aprende que la verdad no siempre es cómoda, ni bella, ni bien recibida. A veces es soledad, ruptura, fuego purificador. Sin embargo, incluso en la incomodidad de la verdad, Sagitario encuentra su libertad más pura, porque nada pesa más que la falsedad sostenida y nada libera tanto como la transparencia absoluta del ser. Su espíritu está ligado al aprendizaje continuo. En su rueda kármica, el conocimiento es la llave de la evolución. No se conforma con respuestas simples, necesita entender la causa detrás del efecto, el hilo invisible que une cada suceso con su origen. Por eso su karma se expresa a menudo a través de pruebas intelectuales y filosóficas, donde debe desapegarse de viejas creencias para poder acceder a una sabiduría más amplia. En su vida se repite una danza de expansión y crisis, de certezas que se derrumban y nuevas verdades que emergen. El universo lo instruye a través de paradojas, y cada contradicción que atraviesa lo vuelve más sabio, más compasivo, más libre de juicio. Aprende que la sabiduría no consiste en tener todas las respuestas, sino en mantener el corazón abierto a lo desconocido. Sagitario es hijo del fuego mutable, la llama que cambia de forma para adaptarse al viento del destino. Su karma está ligado a la capacidad de transformación. El universo lo lleva de un extremo a otro, le muestra la abundancia y el vacío, la euforia y el silencio, para que aprenda a no identificarse con las circunstancias. El arquero vive las experiencias más intensas no para poseerlas, sino para comprenderlas y trascenderlas. En cada renacimiento, su fuego se vuelve más refinado, más consciente, más sabio. Aprende que la libertad sin dirección es dispersión, que la aventura sin propósito es huida, y que el verdadero viaje no es hacia afuera, sino hacia el centro de su propia luz. El karma sagitariano también se expresa a través de su relación con la fe. Es un signo destinado a creer, pero su fe no es ciega, es una llama que se enciende una y otra vez, incluso después de haber sido apagada por la decepción. El destino lo prueba en los momentos de duda, cuando el horizonte parece desaparecer y el sentido se desvanece. En esos instantes, Sagitario se enfrenta al vacío, y allí descubre que la fe verdadera no depende de los resultados, sino de la conexión inquebrantable con la fuente divina que lo habita. Cuando logra sostener su luz en la oscuridad, se convierte en un ejemplo viviente de esperanza para los demás, en un faro que recuerda a la humanidad que siempre hay un nuevo amanecer más allá de toda caída. Hay una fuerza ancestral en el espíritu de Sagitario que lo une con los guardianes de la sabiduría universal. Su alma recuerda los templos invisibles donde se custodian los secretos del cosmos, y aunque en la Tierra esa memoria se vista de curiosidad o deseo de aprender, en realidad responde a un llamado profundo, el de traer la luz del conocimiento a donde reina la confusión. Pero el karma lo prueba con la tentación del ego espiritual, con el riesgo de creerse dueño de la verdad en lugar de su servidor. Solo cuando aprende que la sabiduría no le pertenece, sino que fluye a través de él, alcanza su mayor expansión. Entonces su fuego se convierte en antorcha para los que caminan a oscuras, sin imponer, sin dominar, solo iluminando el camino. Sagitario tiene un vínculo kármico con la justicia. Su alma se revela ante la opresión, la mentira y el abuso, y siente el llamado de corregir los desequilibrios del mundo. Pero el karma le enseña que la verdadera justicia no se impone con furia, sino que nace del equilibrio interior. Aprende que no puede salvar a todos, que su papel no es cargar el dolor del mundo, sino inspirar a cada ser a liberarse por sí mismo. A medida que madura, su visión se eleva, ya no lucha contra la oscuridad, sino que irradia tanta luz que la oscuridad pierde fuerza. Ese es su mayor acto de justicia, transformar la realidad con la expansión de su conciencia. El karma de Sagitario también le enseña a reconciliarse con el tiempo. Su espíritu impaciente, deseoso de avanzar, debe aprender el valor del proceso. Las lecciones más profundas no llegan con rapidez, sino con maduración. Cada demora del destino es en realidad una iniciación disfrazada. Sagitario aprende que la vida no le niega lo que desea, solo espera a que esté listo para recibirlo sin perderse en ello. El tiempo se convierte entonces en su maestro más sabio, recordándole que toda flecha lanzada tiene su momento exacto para alcanzar el blanco. En su destino está grabado el llamado a unir lo terrenal con lo divino. El arquero no puede quedarse en los extremos, ni en el exceso de materia ni en la evasión del espíritu. Su karma lo lleva una y otra vez a encontrar el punto medio, donde el fuego del alma se expresa a través de la acción consciente. Cada vez que logra integrar esos mundos, abre puertas para otros.
Es el signo que recuerda a la humanidad que el propósito espiritual no está separado de la vida cotidiana, que el cielo puede habitar en la tierra si se vive con verdad, alegría y expansión. Cuando Sagitario alcanza la comprensión plena de su viaje kármico, se convierte en símbolo de evolución. Ya no dispara su flecha para conquistar, sino para bendecir. Ya no busca respuestas fuera, sino que deja que el conocimiento fluya desde su interior. Su fuego se vuelve sereno, su alegría se vuelve sabiduría, su libertad se vuelve servicio. Entonces el universo le concede el don más alto, la paz del alma que ha cumplido su misión. Desde ese punto, su viaje continúa, pero ya no como búsqueda, sino como ofrenda. Es el fuego que ilumina sin consumir, la voz que enseña sin imponer, el espíritu que inspira sin necesidad de ser visto. Su encuentro con el karma se transforma en danza sagrada, y su destino se funde con el infinito del que una vez partió. El espíritu de Sagitario es una llama que jamás se apaga, incluso cuando el viento del destino sopla con fuerza en su contra. Su fuego no arde por capricho, sino por mandato cósmico. Es el fuego del conocimiento, el fuego de la expansión, el fuego de la libertad que transforma la materia y eleva la conciencia. En el tejido del universo, Sagitario ocupa el lugar de quien recuerda que la vida es un viaje sagrado hacia el entendimiento. No vino a permanecer quieto ni a aceptar las verdades impuestas, vino a encender la chispa de la revelación en medio de la oscuridad del conformismo. Su naturaleza es movimiento, crecimiento, ascenso perpetuo. Pero en esa ascensión, el karma actúa como guardián, como fuerza que lo equilibra, que le recuerda que cada vuelo debe estar acompañado de propósito y que cada expansión requiere de raíz. Sagitario vive bajo la influencia directa de Júpiter, planeta de la sabiduría superior, del destino que se revela a través del aprendizaje. Esa conexión lo bendice con optimismo, visión y fe, pero también le impone el deber de usar su poder con conciencia. Su karma se activa cuando la abundancia se transforma en exceso o cuando su entusiasmo lo lleva a prometer lo que aún no puede cumplir. La energía jupiteriana multiplica todo lo que toca, y el arquero debe aprender que esa expansión puede ser creación o caos según su nivel de claridad interior. Así, el universo lo educa a través de la experiencia, lo eleva para mostrarle el poder de la confianza, y luego lo desciende para enseñarle la humildad. En cada ciclo de crecimiento y caída, Sagitario aprende a caminar con equilibrio entre la fe y la realidad, entre el sueño y la acción concreta. El karma sagitariano tiene una relación profunda con el sentido del propósito. Su alma no soporta la rutina vacía ni las metas sin significado. Cada paso que da debe tener una dirección espiritual, una intención elevada. Cuando pierde ese rumbo, su fuego se dispersa, su alegría se diluye y el universo responde cerrándole caminos hasta que vuelva a recordar su misión original. No es castigo, es redirección. El destino lo fuerza a preguntarse no solo hacia dónde va, sino por qué. Cuando su propósito está alineado con el bien mayor, las puertas se abren con fluidez, las oportunidades se multiplican y la sincronicidad guía sus pasos. El karma lo premia con expansión cuando su fuego sirve a la luz, pero lo detiene cuando su energía se dispersa en trivialidades. La herencia kármica de Sagitario también se manifiesta en su relación con la enseñanza. En su alma existe un llamado a compartir conocimiento, a transmitir sabiduría de manera libre y generosa. En vidas pasadas pudo haber sido guía, filósofo, chamán o explorador del alma. Pero esa misma fuerza puede convertirse en orgullo si olvida que enseñar no lo hace superior, sino responsable. El karma lo enfrenta entonces a situaciones donde debe desaprender, donde la vida lo obliga a escuchar a quienes considera menos sabios que él. Solo cuando entiende que toda persona es maestra en algún nivel, alcanza la maestría verdadera. La sabiduría de Sagitario florece cuando su enseñanza nace del servicio y no del ego, cuando sus palabras inspiran sin imponer, cuando su ejemplo habla más que sus discursos. Su relación con el karma también se extiende al terreno del desapego. Sagitario debe aprender a fluir con los ciclos sin aferrarse al pasado ni temer al futuro. Su fuego necesita movimiento, pero el exceso de apego a lo conocido puede apagar su esencia. El universo lo empuja constantemente a soltar, a dejar atrás lo que ya cumplió su función. Amores, lugares, creencias, incluso versiones de sí mismo deben ser liberadas para que su evolución continúe. Cada desprendimiento es una iniciación, cada despedida una puerta hacia una forma más alta de libertad. Aunque a veces el dolor lo sorprenda, su alma sabe que nada realmente se pierde, que todo lo que se va regresa transformado cuando el espíritu está preparado para recibirlo.
Sagitario es también el signo del destino abierto, del camino que se revela al andar. Su karma no le permite planificar cada detalle ni controlar el resultado de las cosas. Está destinado a confiar en la guía invisible que lo acompaña. Esa fe lo convierte en un manifestador poderoso, capaz de atraer oportunidades y milagros cuando su intención vibra con pureza. Sin embargo, el karma le enseña a diferenciar entre fe y fuga, entre confiar y evadir. Cuando intenta huir de una lección disfrazándola de aventura, la vida lo devuelve al mismo punto, con circunstancias distintas pero con el mismo mensaje. Aprende así que no todo viaje externo es evolución y que la expansión más grande ocurre dentro de su propia conciencia. El fuego sagitariano también tiene una misión kármica de inspiración colectiva. Su energía no pertenece solo a sí mismo, es una llama encendida para iluminar el camino de muchos. Su presencia, su risa, su entusiasmo contagian esperanza. Pero el karma lo recuerda una y otra vez que su luz no puede sostenerse solo del entusiasmo pasajero, sino de una conexión genuina con el alma. Cuando se vacía de sentido, su fuego se convierte en humo. Por eso necesita momentos de silencio, de introspección, de soledad consciente. En esos instantes, lejos del ruido, su espíritu se reencuentra con su fuente divina y renace más fuerte. El karma le enseña que incluso el fuego necesita descanso, que la llama debe protegerse para no extinguirse por exceso de impulso. En los planos más elevados de su evolución, Sagitario encarna la figura del visionario, del ser que percibe el tejido oculto del universo y comprende que todo está interconectado. Su karma lo impulsa a expandir esa conciencia no solo para sí, sino para la humanidad. Cada acto de honestidad, cada gesto de generosidad, cada palabra de aliento que ofrece genera ondas que alcanzan a otros seres en su propio camino de expansión. De esta manera, el arquero se convierte en canal del propósito cósmico, en instrumento del despertar colectivo. Su fuego ya no arde para brillar, sino para encender otras luces. En lo más profundo de su destino, Sagitario comprende que el karma no es un enemigo ni una deuda, sino un mapa hacia su plenitud. Cada obstáculo que enfrenta, cada pérdida que lo marca, cada error que lo sacude son lecciones dispuestas con precisión divina para fortalecer su espíritu. En su viaje descubre que la libertad no consiste en escapar de las consecuencias, sino en actuar con tanta conciencia que ya no necesita repetirlas. Llega un punto en su camino donde el karma se disuelve, no porque desaparezca, sino porque el alma ha aprendido a vivir en armonía con la ley universal. Allí, Sagitario se convierte en viajero de la eternidad, libre de miedo, libre de pasado, libre de destino. Su fuego, ya purificado, se eleva más allá del tiempo, iluminando las sendas de aquellos que aún buscan sentido. Y en el silencio del cosmos, su alma continúa su vuelo, no hacia un final, sino hacia una expansión infinita donde el aprendizaje se convierte en luz y la libertad se transforma en amor eterno. El espíritu de Sagitario está tejido con los hilos de la expansión universal, una fuerza que no reconoce límites ni fronteras. Su esencia proviene de la chispa que encendió el fuego de la evolución, ese impulso divino que lleva a toda alma a buscar algo más allá de lo conocido. Es el signo que simboliza la travesía entre lo humano y lo divino, entre el deseo de comprender la vida y la necesidad de trascenderla. Su fuego no se conforma con calentar el presente, quiere iluminar los caminos del futuro. El alma sagitariana ha sido marcada por una promesa cósmica, la de convertir el conocimiento en sabiduría y la sabiduría en libertad. En su destino está grabado el deber de explorar, de descubrir, de transformar su experiencia en enseñanza, no por obligación, sino porque su propia naturaleza lo empuja hacia la expansión del entendimiento. En su viaje a través del karma, Sagitario aprende que su espíritu no puede ser domado ni contenido, pero sí debe ser guiado. El universo le concede el don de la visión, pero también le exige la responsabilidad de sostenerla. Es portador de una verdad mayor, y esa verdad no se le revela de golpe, sino a través de pruebas que lo pulen como el fuego templa el metal. Cada obstáculo, cada error, cada pérdida es un recordatorio de que la grandeza sin conciencia se convierte en vacío. El karma lo confronta con su propia luz, le enseña que no basta con tener fe, sino que debe aprender a convertir esa fe en dirección. Así descubre que su poder no radica en su velocidad para avanzar, sino en su capacidad para comprender el propósito de cada paso. Sagitario lleva dentro una conexión directa con las leyes del cosmos, con el principio que rige la expansión y la evolución de los mundos. Su alma resuena con la vibración del crecimiento, pero su karma le enseña que no toda expansión es progreso.
A veces, el universo lo detiene justo cuando cree que lo tiene todo bajo control, obligándolo a mirar hacia adentro y preguntarse si su crecimiento está realmente alineado con su misión espiritual. En esos momentos de pausa forzada, aprende la lección de la humildad cósmica. Comprende que incluso el fuego más brillante necesita del silencio para conservar su fuerza. Que la sabiduría verdadera no grita, sino que se revela en el equilibrio entre impulso y calma, entre deseo y serenidad. El alma de Sagitario guarda la memoria de los antiguos viajeros del espíritu, de aquellos que cruzaban desiertos en busca de lo sagrado. En cada vida, revive la sensación de no pertenecer a un solo lugar, porque su destino no está atado a territorios físicos, sino al movimiento eterno de la conciencia. El karma le muestra que su hogar no se encuentra en la tierra, sino en el conocimiento que lleva dentro. Aprende que puede sentirse libre incluso en medio de la rutina, porque la libertad que busca no depende de las circunstancias, sino del estado de su alma. Su misión es transformar cada experiencia, por más común que parezca, en una oportunidad de crecimiento, convirtiendo el día a día en una travesía sagrada hacia el autodescubrimiento. Sagitario también enfrenta un karma ligado a su relación con la esperanza. Es portador natural de fe, pero el destino lo prueba una y otra vez con desilusiones que ponen a prueba la solidez de esa fe. Hay momentos en que el fuego de su entusiasmo parece extinguirse, en que el idealismo que lo guiaba se quiebra ante la dureza de la realidad. Sin embargo, el universo nunca lo deja en la oscuridad por mucho tiempo, porque su esencia está diseñada para renacer. En esos instantes en que cree haber perdido la dirección, algo en su interior vuelve a encenderse. El karma le enseña que la esperanza no es ingenuidad, sino la capacidad de mantener la llama viva incluso cuando el mundo se vuelve ceniza. Aprende que la fe más pura no es aquella que espera recompensas, sino la que sigue creyendo cuando todo parece perdido. Su fuego interior también guarda una conexión ancestral con la justicia divina. En su corazón arde un deseo profundo de equilibrio, una necesidad de ver el orden cósmico manifestado en la tierra. Sin embargo, su karma le muestra que la justicia humana y la justicia del universo no siempre coinciden. Debe aprender a confiar en los tiempos del cosmos, en las causas invisibles que más tarde se revelan como enseñanzas. A veces siente frustración al ver cómo los justos sufren y los injustos prosperan, pero el universo le enseña que toda acción genera un eco, y que ninguna energía se pierde. Comprende que su papel no es castigar ni corregir, sino sostener la vibración de la verdad para que el equilibrio se restablezca por sí solo. Así se convierte en guardián de la ley superior, no a través del juicio, sino del ejemplo. El karma de Sagitario también se manifiesta en su búsqueda de sentido. Su alma no tolera la superficialidad, necesita comprender el porqué de todo lo que ocurre. Pero en esa búsqueda corre el riesgo de perderse en la mente, olvidando que no todo debe entenderse, que algunas verdades solo se viven. El destino lo conduce a experiencias que lo obligan a rendirse ante el misterio, a aceptar que la sabiduría no siempre se expresa en palabras, sino en la quietud del espíritu. Aprende que el silencio también enseña, que la observación es una forma de oración, y que la expansión más grande ocurre cuando el alma deja de querer controlar lo infinito. Sagitario tiene además un karma relacionado con el poder de la palabra. Su voz puede inspirar, sanar, abrir horizontes, pero también puede herir si no está guiada por la empatía. El universo lo pone a prueba con el don del lenguaje, para que aprenda a usarlo como instrumento de luz y no de orgullo. Cada vez que usa su palabra para elevar, su fuego se purifica. Cada vez que la usa sin conciencia, el karma responde rápidamente, mostrando el eco de sus propias flechas verbales. Con el tiempo, su verbo se vuelve sabio, lleno de propósito y belleza, capaz de transformar la energía de los demás. En su madurez espiritual, sus palabras dejan de ser opiniones y se convierten en decretos que abren caminos. En el corazón del karma sagitariano late una misión universal, expandir la conciencia humana hacia la comprensión de su naturaleza divina. Su vida es una metáfora del viaje del alma desde la ignorancia hacia la iluminación. A través de sus experiencias, enseña que el dolor no es enemigo del crecimiento, que la pérdida puede ser la antesala del renacimiento y que toda oscuridad lleva en sí el germen de una nueva luz. Su destino es inspirar a los demás a mirar más allá de los límites, a creer en la fuerza invisible que sostiene el universo. Su existencia, incluso en sus contradicciones, es un recordatorio de que la libertad y la verdad son los pilares del espíritu humano. Cuando Sagitario alcanza la comprensión total de su camino, el karma deja de ser peso y se convierte en impulso. Ya no huye del pasado ni teme al futuro. Vive en un presente expandido donde cada instante tiene significado. Su fuego,
ahora sabio y sereno, se vuelve llama eterna, capaz de guiar a quienes aún caminan entre sombras. En ese estado, su alma se eleva a la frecuencia de los maestros del espíritu, aquellos que no enseñan con palabras, sino con su sola existencia. Entonces su viaje deja de ser búsqueda y se convierte en legado. Su flecha ya no apunta hacia un destino lejano, sino hacia el corazón del universo, donde toda verdad, todo aprendizaje y toda libertad se funden en una sola esencia, la del fuego divino que nunca deja de brillar. En el fondo del alma sagitariana arde una conexión con las dimensiones más elevadas del universo, una corriente invisible que lo une con la fuente de la expansión cósmica. Sagitario no solo representa el fuego del crecimiento, sino también el puente entre los mundos visibles e invisibles. Su energía pertenece a la línea de las almas exploradoras, aquellas que se ofrecieron voluntariamente para traer conocimiento desde los planos superiores hacia la Tierra. Su espíritu se eleva a través del tiempo y del espacio, buscando en cada vida una verdad que lo acerque un poco más al entendimiento total del propósito divino. En su interior guarda la sabiduría de los antiguos filósofos y la visión de los arqueros estelares que apuntaban sus flechas hacia el horizonte de lo eterno. Su fuego, regido por Júpiter, no es solo entusiasmo, sino una vibración que magnetiza oportunidades, aprendizajes y desafíos diseñados para expandir la conciencia. Cada vez que Sagitario se atreve a cruzar un límite, activa en el universo una ley de correspondencia que lo impulsa a nuevas revelaciones. Pero su karma lo enfrenta a una paradoja: el mismo fuego que lo eleva puede consumirlo si no aprende a dirigirlo con sabiduría. El exceso de idealismo, la necesidad de tener siempre la razón o la tendencia a huir cuando la realidad se vuelve demasiado concreta, son los espejos que el destino coloca para recordarle que la verdadera libertad no consiste en escapar, sino en integrar. La expansión sin anclaje se disuelve, y Sagitario debe aprender que el vuelo más alto se sostiene en el equilibrio entre el cielo y la tierra. El karma de este signo está profundamente ligado al conocimiento. No un conocimiento académico o limitado por sistemas, sino un saber universal que trasciende religiones, filosofías y doctrinas. Su espíritu recuerda las antiguas escuelas de sabiduría, los templos donde la enseñanza era una forma de despertar espiritual. Por eso, incluso sin darse cuenta, Sagitario enseña con su ejemplo, inspira con su presencia y deja una huella luminosa en los demás. Pero el universo lo desafía constantemente a no convertir el conocimiento en orgullo. Cada vez que cree tener todas las respuestas, la vida le muestra un nuevo misterio. Cada vez que se aferra a una verdad absoluta, el cosmos le revela un matiz diferente. Así, su evolución depende de su capacidad para desaprender, para mantenerse eternamente aprendiz del infinito. Su energía expansiva lo lleva a recorrer muchas vidas en busca de sentido, y en ese viaje cósmico descubre que la sabiduría más profunda se halla en la simplicidad. Comprende que la verdad no siempre está en las alturas, sino en los pequeños gestos, en la bondad, en el respeto hacia los demás, en la alegría genuina de existir. El universo le enseña que la risa es una forma de oración y que el optimismo no es negación del dolor, sino un acto de fe en la luz que todo lo transforma. Su fuego, cuando vibra en armonía, se convierte en antorcha de esperanza para quienes lo rodean. Es el signo que, incluso en medio del caos, encuentra una razón para creer, una chispa que recuerda a los demás que la vida siempre tiene un propósito, aunque aún no se comprenda. En su dimensión más elevada, Sagitario encarna el arquetipo del guía espiritual, aquel que ilumina el camino sin imponerlo. Su karma le enseña que no todos están listos para ver lo que él ve, y que la sabiduría debe compartirse con compasión. En sus relaciones humanas, el universo le muestra que el amor también puede ser un maestro, y que el compromiso no limita la libertad, sino que la eleva cuando se construye desde la autenticidad. Aprende que la conexión verdadera no se basa en la posesión, sino en la expansión mutua. En ese descubrimiento, transforma su fuego en calidez, su independencia en inspiración y su búsqueda en servicio. Sagitario también posee un vínculo ancestral con el destino colectivo de la humanidad. Su fuego no solo arde por sí mismo, sino por la expansión del alma humana en su conjunto. Representa la fe en el futuro, la convicción de que el espíritu humano puede elevarse más allá del sufrimiento. Su misión kármica está unida a la transmisión de esa fe, no como una doctrina, sino como una vibración que contagia vitalidad, que despierta en los demás la necesidad de ir más allá de sus límites. En épocas de oscuridad, Sagitario surge como mensajero del amanecer, portador de un fuego que recuerda a la humanidad que, incluso después de la noche más larga, el sol vuelve a levantarse. El universo le concede la capacidad de materializar sus visiones, pero le pide a cambio la pureza de intención.
Cuando sus sueños se alinean con el bien colectivo, las puertas del cosmos se abren a su favor. Pero cuando el ego intenta apropiarse del poder, el karma actúa con fuerza, obligándolo a regresar a la senda del propósito. De esta manera, aprende que su don no es dominar, sino inspirar, no es acumular, sino expandir. El poder de Sagitario reside en su capacidad para elevar la vibración de todo lo que toca, para transformar las caídas en enseñanzas, las pérdidas en renacimientos y la incertidumbre en aventura. En su relación con el tiempo, Sagitario comprende una verdad que pocos alcanzan: el futuro no se espera, se crea. Su mente puede viajar hacia adelante y su espíritu percibe los ciclos antes de que se manifiesten. Esa conexión con el porvenir lo convierte en un visionario, pero su karma lo obliga a vivir plenamente el presente. El universo le enseña que la expansión no consiste en huir hacia lo que vendrá, sino en descubrir el infinito que habita en cada momento. Cuando logra esa integración, su fuego se vuelve eterno, porque deja de quemar y comienza a iluminar. El alma de Sagitario, una vez purificada por las lecciones del karma, se convierte en una fuerza de esperanza y sabiduría para el mundo. Deja atrás la necesidad de demostrar, de tener razón o de conquistar. Se vuelve guía silencioso, faro de luz que no impone su brillo, sino que inspira a otros a encender el suyo. Comprende que su verdadera misión no era llegar al final del camino, sino mostrar que el camino mismo es la expansión del alma. Su espíritu, en su estado más elevado, deja de buscar el cielo y se convierte en él, recordando a todos que la libertad, la fe y la verdad no se hallan en ningún lugar distante, sino dentro del fuego sagrado que cada ser lleva en el corazón.